Bienvenidos a un nuevo capítulo de Granada Sostenible. Hoy estamos con Pablo García, que es profesor en la Universidad de Granada en la Escuela de Informática. Concretamente, ¿de qué asignaturas y en qué departamento eres profesor? Pues soy profesor del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica y soy profesor coordinador de la asignatura Ingeniería de Servidores. También eres director de la cátedra de... ¿Cómo se llama la cátedra? ¿Green Computing e Inteligencia Artificial Sostenible o cómo Se era? llama Cátedra GPU Solutions de Infraestructuras de Cómputo Acelerado e IA Sostenible. Vale. Y me gustaría recordar a las personas que nos están viendo que esta entrevista forma parte de todo ese contenido que estamos generando para investigar cuánta energía consume el uso de la inteligencia artificial, los centros de datos, cuánta agua. No sé si os acordáis que en el capítulo en el que estuvimos en el centro de datos de la empresa Trevenke Group ya pudimos ver su centro de datos y ya hicimos un primer aterrizaje de cómo funcionan los servidores en un centro de datos. Y decíamos, hablaremos en próximos capítulos con expertos, con profesores de la Universidad de Granada para profundizar en todos estos temas y ver si es posible que la inteligencia artificial funcione de una manera un poco más sostenible. Pablo, ¿esto realmente es posible? ¿La inteligencia artificial podría consumir menos recursos, menos energía, menos agua para refrigerar los servidores o no? Así es, ahora mismo una temática de investigación nueva que se llama Green Computing, aunque tiene ya bastantes años, ahora es cuando se está prestando atención. Y es porque nos hemos dado cuenta de lo que tú dices, que los centros de cómputo que ejecutan estos algoritmos de inteligencia artificial que usamos cada día consumen muchísima energía. Cada vez que hacemos un prompt a una IA estamos consumiendo muchísima energía, mucho más que buscar en internet una página en Google o un navegador similar. Entonces, se le está dando más prioridad a esta línea de investigación de Green Computing, que consiste en buscar esas técnicas, esas operaciones, esas metodologías que permitan reducir el consumo energético de los algoritmos. Y existen muchas maneras de abordarlo, desde cambiar cómo se codifican los datos en los algoritmos, de modificar en los tiempos de ejecución, activar o desactivar partes de un computador dependiendo de la operación que se está haciendo y empieza a verse ya cada día más publicaciones científicas sobre este tema. Porque tú eres un experto, podemos decir, en temas de inteligencia artificial. ¿Cuántos años llevas trabajando como profesor en la universidad y desde hace cuánto vienes escuchando y aprendiendo e investigando sobre inteligencia artificial? Bueno, porque esto no es nuevo, ¿no? Esto no viene de hace unos meses, esto ya lleva un montón de tiempo. La inteligencia artificial, digamos que tuvo desde el año 60 y 70 empiezan los primeros conceptos de inteligencia artificial que seguimos usando a día de hoy. Hubo un boom muy fuerte también en los 80, 90, pero llegó a estancarse. Digamos que fue el invierno de la IA porque no producía esos resultados que la gente esperaba que iba a producir. Había mucha expectación en los 80 y tal, y no producía resultados. Entonces la gente empezó a investigar en otras ramas. Sin embargo, con el auge de las GPUs para videojuegos, la empresa empieza a hacer procesadores muy eficientes para multiplicación de números y matrices, y se pueden aplicar mucho a los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, en los últimos 10, 15 años empiezan a utilizarse estas GPUs para generar grandes cálculos muy rápidos que antes no se podía. Y es por eso que en los últimos 5 años ha surgido este boom de los LLM, que es un elemento de la IA. Recordemos que la inteligencia artificial no es solamente ChatGPT y hablar a la IA tiene un montón de ramas distintas con muchos algoritmos y técnicas distintas. Los LLM es uno de ellos y se han puesto muy de moda ahora por eso, porque ahora podemos obtener resultados muy interesantes de ellos. Me gustaría, perdona, que explicásemos qué es un LLM, porque claro, imagínate una persona que no tiene ni idea de informática que está viendo esta entrevista y dice, Pablo, por favor, explícame qué es eso de los LLM, que no me entero. Claro. Cuando usamos ChatGPT o Claude o Gemini, que escribimos un texto y la inteligencia artificial nos responde con un texto, sí. El algoritmo que hay detrás es un LLM, Large Language Model, modelo de lenguaje grande, ¿vale? Que consiste en recibir esos datos de entrada. Esos datos de entrada tienen un entrenamiento. Cada palabra que nosotros escribimos tiene un conjunto de miles de números que codifican esa palabra. Piensa, por ejemplo, en la palabra avión. ¿Vale? Tiene una parte que le dice qué parte de cielo es y qué parte de agua es. Por ejemplo, el avión pues tiene mucho número de cielo y poco número de agua. Entonces, es probable que avión esté cerca de la palabra nube.
porque nube está asociada al cielo y no al agua. Pues piensa que cada palabra tiene miles de numeritos que la codifican. Esas combinaciones de palabras y la posición en la que están pueden predecir la siguiente palabra de la secuencia. Entonces, dado una secuencia de preguntas, la pregunta que yo le hago, la respuesta va cogiendo esas palabras, las va mezclando y con probabilidades me sale esa respuesta. Entonces, cuando usamos ChatGPT, Claude y todo eso, eso es un lenguaje de modelo grande, Large Language Model. Y entonces, para que nos ofrezca esos resultados tan rápidos y tan inmediatos, interpreta esas palabras, lo transforma, ¿no? Lo codifica a ese código binario. Exacto. ¿Y cómo funciona por detrás? Porque claro, nosotros lo vemos esto muy bonito todo, en la pantalla del móvil o en la pantalla del ordenador. Ah, qué guay, le hago una pregunta sobre esto y me responde súper rápido. Le pido que me cree una imagen, un vídeo, lo que sea y funciona súper rápido. Pero por detrás, y aprovechando que estamos aquí en la oficina de software libre rodeados de electrónica, de ordenadores y de torre y de cacharrería, ¿qué se necesita por detrás para que todo eso funcione tan rápido? Pues se necesitan unos ordenadores realmente impresionantes. O sea, aunque parezca que sea rápido a nosotros, detrás hay, a lo mejor una petición nuestra se está ejecutando en distintos ordenadores a la vez, repartiendo la carga para hacer esas multiplicaciones que te he contado, que son miles de multiplicaciones, millones de operaciones por segundo, y que hacen falta unos ordenadores realmente buenos, unas tarjetas gráficas realmente caras y grandes, pero el problema no es ese. Nosotros podríamos montar un LLM en un ordenador nuestro, si quisiéramos, con una tarjeta gráfica, podemos tener una especie de cloud, de Gemini personal en nuestra casa, pero el problema es que eso lo están usando miles de personas, millones de personas. Entonces no podemos usar un solo ordenador, necesitamos miles de ordenadores que suelen estar en un centro de procesamiento de datos para hacer estos cálculos. ¿Y esos ordenadores son como los ordenadores que tenemos nosotros en nuestras casas, un ordenador portátil pequeñito o un móvil, que ya a día de hoy los móviles tienen una gran capacidad? ¿O cómo son? ¿Son más parecidos a eso que vimos en el centro de datos, por ejemplo, de Trevenke Group, que son esas estanterías, esos armarios que cada vez son más grandes? Sí, suelen ser más, esos son, digamos que son servidores. Aunque todo puede ser un servidor, desde un móvil puede ser un servidor, una Raspberry Pi, que es un ordenador pequeñito, nuestro ordenador puede actuar de servidor. Normalmente se asocia la palabra servidor a esos ordenadores que son como un vídeo grande que se ponen dentro de un armario y se ponen varios conectados entre sí. Los racks, ¿no? Los racks, exactamente. Esos son, se suelen denominar servidores a eso, y son ordenadores especiales con mucha potencia de cálculo y bastante caros. A lo mejor un rack de esos vale 10.000, 20.000, 30.000 o incluso 100.000 euros cada uno de esos cacharritos. Y esos consumen mucha energía porque los procesadores que tienen no son los procesadores que tenemos en nuestros ordenadores, son especiales para servidores con instrucciones específicas para operaciones de servidores que esperan que tengan muchas peticiones por segundo, que necesiten mucha rapidez y tal. Entonces se suelen usar este tipo de ordenadores, servidores, ¿vale? Que son específicos, que son más caros y consumen más energía. ¿Por qué consumen tanta energía? Porque los procesadores que tienen son más, no la palabra no es grande porque en tamaño son iguales, pero los procesadores requieren más energía para hacer más operaciones en menos tiempo. Tienen mayor frecuencia, tienen más número de operaciones en paralelo, lo que se llama cores. Cada procesador tiene una cosa que se llama cores, que permite hacer tareas en paralelo. Nuestros ordenadores en nuestras casas a lo mejor tienen 8, 12 cores, y los que hay en servidores a lo mejor cada procesador tiene 50 cores, por ejemplo. Pero es que un servidor de estos que te he contado, un rack, a lo mejor no tiene un procesador, tiene varios procesadores a la vez. Y aparte suelen tener tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas consumen mucho. Incluso la gente que tenga tarjetas gráficas en sus ordenadores personales para jugar a videojuegos y tal, habrán visto que son un cacharro así de grande, con una especie de disipadores de calor, porque como consumen tanta energía se calienta mucho y tienen que disipar ese calor. Entonces son cacharros muy grandes y es para jugar a un videojuego. Pues imagínate estos servidores que tienen varias tarjetas gráficas, varios procesadores a la vez que están funcionando. Entonces requieren tanta energía por eso. ¿Y por qué estos elementos electrónicos generan calor? ¿Por qué? ¿Por qué con ese funcionamiento? ¿Cómo están diseñados para que generen tanto calor y sea necesario, sea esta gran problemática que hay un montón de personas pensando a ver cómo lo refrigeramos o cómo lo enfriamos de la manera más eficiente? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se genera calor? A nivel de componentes están compuestos de millones de transistores, miles de millones de transistores, que al final con el tiempo una corriente eléctrica que va a cierta frecuencia produce calor. Al aumentar esta frecuencia
¿vale? Se producen corrientes de fuga y otras cosas relacionadas con la electrónica que hacen que aumente mucho el calor. De hecho, una cosa interesante es que la frecuencia máxima que suelen operar estos procesadores es alrededor de 4 GHz. No sé si os acordáis, en los 90 pues, hablábamos de 100 MHz, 200 MHz. Un megahercio son millones de operaciones por segundo. Estamos hablando ahora de 4 GHz, 4.000 millones de operaciones por segundo. Y nunca hablan más de 4 GHz desde hace 20 años. Y es porque ese es el límite en el que los procesadores sube mucho la frecuencia, sube mucho el calor, entonces haría falta más energía para disipar el calor que para hacer las operaciones. Entonces, por eso tenemos varios cores a la vez. Son varios cores, varios núcleos trabajando a 4 GHz, que digamos que es el máximo teórico que pueden alcanzar. Y es por eso, porque está compuesto de muchos cablecitos por dentro que al moverse los electrones y tal producen calor. Podríamos hacer el símil con un electrodoméstico, con una lavadora o con un coche, ¿no? Que cuanto más lo revolucionamos y más rápido va y mayores revoluciones por minuto, más energía consume y más calor produce, ¿no? ¿No ha pasado alguna vez que tenéis, uy, el móvil está muy caliente? Sí. Y es porque estáis viendo un vídeo, o jugando un videojuego o lo que sea, y es por eso, porque está subiendo la frecuencia del procesador del móvil y requiere más calor que tiene que disiparse. De hecho, hay mucha investigación en el tema de la disipación de ese calor, de esa energía en forma de calor, que a veces incluso puede consumir hasta más energía que producirlo. Entonces se intenta eso, encontrar un límite, ¿vale? un equilibrio entre la disipación del calor y la energía en producir los cálculos. Claro, porque hacia ese mundo vamos, ¿no? Estamos investigando cómo hacer todos esos procesos de una manera más eficiente y más sostenible. ¿Lo estamos consiguiendo o no lo estamos consiguiendo? Sí, yo creo que desde el principio de la informática los procesadores cada vez son más eficientes. Las videoconsolas también, hay una carrera también en las videoconsolas de hacer videoconsolas más potentes. Digo videoconsolas porque el tema de los videojuegos ayuda mucho a la inteligencia artificial a nivel de esas tarjetas gráficas y los videojuegos requieren muchas operaciones por segundo. Más que nuestros ordenadores tienen que ser ordenadores muy buenos para jugar a videojuegos de última generación. Y desde el principio de la informática, años 70, 80 y 90, cada vez los procesadores han consumido menos, las memorias RAM cada vez consumen menos. Entonces cada año se intenta eso, que se usen componentes más eficientes, que disipen menos, que puedan disipar mejor el calor, que se calienten menos y que haya más componentes por centímetro cuadrado. No sé, sabes la ley de Moore que dice que cada 2 años se duplica el número de transistores en un tamaño fijo de un procesador. Cada 2 años se produce esa innovación tecnológica. Duplicación tecnológica, sí. O sea, es algo técnico, es algo que los fabricantes cada 2 años logran duplicar la capacidad, ¿no? La capacidad, el número de transistores dentro de cada procesador. De hecho, se puede ver desde los 70, 80 como el número de transistores sube de manera exponencial, que cada año se duplica, cada 2 años se duplica, quiere decir que crece de esta forma, y es porque lo hacen que sean más eficientes, se reduzca el consumo de energía, puedan estar más juntitos y cosas así. Vale, me gustaría comentar contigo la paradoja de Jevons, que esto viene de la revolución industrial y de las máquinas de vapor, cuando utilizaban el carbón como combustible y como fuente de energía. Y la paradoja de Jevons dice algo así como que cuando se abarata el coste de utilizar, en esa época eran las máquinas de vapor, desarrollaron máquinas de vapor más eficientes, con lo cual tenían un coste menor para ser utilizadas. Bajó el coste del carbón y se implementó en toda la sociedad, en todo tipo de uso, esas máquinas de vapor. Y esa paradoja dice que precisamente en lugar de bajar el uso de esas máquinas de vapor y bajar el uso de ese combustible, esa energía, el consumo total aumenta, porque claro, como es más barato utilizarlo, se implementa en más lugares de la sociedad y el consumo total aumenta. Es el ejemplo, como cuando la gasolina o el gasoil baja de precio, o los coches o los vehículos bajan de precio, son más asequibles para gran parte de la sociedad, todo el mundo tiene acceso a esos vehículos y si el combustible para usarlos es más barato, pues lógicamente el consumo total aumenta.
Cuando estuve en el centro de datos de Trevenke Group, me dijo Rafa Comino que cada cierto tiempo ellos cambian los componentes de los RAS por otros nuevos y otros más eficientes. Si vamos hacia un mundo en el que la parte técnica, la parte tecnológica va a ser más eficiente, va a consumir menos energía y la energía que vamos a producir también va a ser más barata, todo esto se implementará en toda la sociedad y el uso, en vez de utilizarse menos, lo utilizaremos más y consumiremos más energía y más recursos. Pues la verdad es que tiene sentido esta paradoja. Yo también me lo pregunto muchas veces, si reducimos el consumo, pues la gente lo usará más y a lo mejor estaremos consumiendo más energía que la que queríamos reducir. Entonces, pues se me ocurre que quizá haya que implementar alguna política, ¿vale?, que diga que el máximo de uso es tal consumo energético para data centers y como en el futuro vamos reduciendo ese consumo, vamos a conseguir más cálculos, ¿vale?, usando la misma energía. Entonces, una posible solución a ese tema sería eso, limitar un poco la energía, pero hacerlos más eficientes para que con el mismo consumo de energía poder producir más resultados. Pero en nuestra sociedad la realidad que estamos viendo no es esa. Yo preparando esta entrevista he encontrado un montón de información que no paran de construirse nuevos centros de datos de hiperescala, cada vez más grandes, cada vez con mayor capacidad, cada vez más potentes. Y esto no para de crecer, yo no le veo que vayan a poner un límite. Quizás lo que habría que hacer entonces es hacer que solamente se puedan utilizar energías renovables para esos data centers, ¿verdad? Les quitarán más energía, pero si también investigamos en hacer energías renovables más eficientes, poder obtener más energía del sol, de fuentes naturales, quizás aumentando ese consumo de energía, haciendo investigación en energías renovables, podemos reducir el consumo de energía. El problema no es el consumo de energía, sino cómo obtenemos esa energía. Al final lo que afecta al planeta pues, son esos elementos que se envían a la capa de ozono, a mares y tal. Si usamos energía renovable y natural, no habría problema en crecer como sociedad. Claro, pero yo me pregunto, ¿vamos hacia una sociedad en la que realmente necesitamos utilizar tanto la inteligencia artificial y cada vez más para todo? Para crear una imagen de lo que sea o un vídeo o cada vez cosas que consumen más recursos y cada vez son más fáciles de generar, pues entonces va a ser más fácil utilizarla, luego utilizar más gente, ¿no? Yo creo que tienes razón, yo también coincido contigo en que estamos usando la IA demasiado, en cuanto que la IA es una herramienta muy buena que nos puede ayudar mucho a la sociedad. Por ejemplo, la IA se usa para detectar patrones de cáncer en imágenes, para predecir accidentes, para ayudar a la sociedad. Es verdad que lo estamos usando para generar imágenes de gatitos y memes y cosas de esas. Quizá habría que empezar a educar a la sociedad a, empieza a utilizar la IA de una manera más responsable. Igual que no usamos ya el coche para ir a 100 metros de nuestra casa, que podríamos hacerlo, pues empezar a educarnos de que no podemos usar la IA para todo. Usemos la IA de manera responsable, de manera ética también, que es otro tema muy, muy importante. Y a lo mejor, de hecho, hace poco creo que Google o alguna de estas empresas cerró uno de sus servicios de vídeo porque consumía mucho. Y al final, vale, haces vídeos muy divertidos, pero merece la pena ese gasto energético, ese consumo para un vídeo de 1 minuto de un gato cocinando. Pues yo creo que como sociedad tenemos que aprender a utilizar la IA de una manera más respetuosa. A nivel geopolítico, con la situación que tenemos ahora a nivel mundial, yo sospecho de que la inteligencia artificial se está utilizando y se va a utilizar como herramienta de poder. Totalmente. La mayoría de los centros de datos de las grandes empresas tecnológicas, Google, Amazon, Tesla, por ejemplo, la SpaceX, todo esto que maneja Elon Musk, Microsoft, todas esas tienen centros de datos, sobre todo en Estados Unidos, pero repartidas por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Tú crees que puede ser una herramienta que nos lleve a conflictos serios, a guerras, por quién tiene la posesión de la información y quién tiene la capacidad y la potencia de generación de este tipo de usos
a nivel mundial? Yo creo que sí, yo creo que es un problema que no le estamos prestando suficiente atención. Estamos aquí, bueno, eso es desde, no con la inteligencia artificial, ya lo hacíamos cuando externalizábamos nuestro correo electrónico a empresas externas, que ya tenían nuestra información en empresas americanas. Todos nuestros datos, todas nuestras fotos de nuestro móvil están en empresas americanas. Y no estamos hablando de inteligencia artificial todavía, ya tenemos todos nuestros datos, todo nuestro conocimiento, están en empresas externas. Por ejemplo, Europa no ha invertido en esa investigación, tener nuestros centros de datos aquí europeos para alternativas a pues, Google Fotos, a Apple Fotos, existen, pero muy poca gente la usa. Y deberíamos también concienciar a las sociedades de ese problema. También tenemos el problema con el tema de sistemas operativos. Windows y Mac dependemos también de empresas externas. En cualquier momento Windows puede decidir no se usa más Windows en España, porque la licencia que aceptamos cuando instalamos Windows tiene cosas de ese estilo, en plan, solamente se puede utilizar bajo ciertas condiciones, y estamos muy dependientes de esas empresas. Y todavía no he mencionado la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial, como tú dices, se usa para obtener un montón de información de para gente. Todo. Para todo. Preparando el próximo evento que estábamos comentando aquí, del Open Space, que vamos a hacer en la Fundación AI Granada, donde vamos a hablar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en diferentes áreas de la sociedad, estábamos comentando que hay personas que utilizan la IA como si fuera un psicólogo y que le cuentan toda su vida y todos sus problemas y no solamente datos personales, sino que la inteligencia artificial ya conoce muy bien los datos íntimos de muchas personas. Y esa información se guarda en algunos ordenadores en algún sitio y precisamente no está ni en Granada ni está en España. Exactamente, ese es un problema que no tenemos. Hace falta invertir en IA soberana, ¿vale? No depender de empresas externas. No depender de gobiernos externos. En cualquier momento, los centros de datos de otros países, la persona que gobierna dice cortamos los cables que apuntan a Europa y ya nos quedamos y si nuestra empresa, si nuestra economía depende de esa herramienta y no podemos acceder a esa herramienta, pues tenemos un problema. ¿Tú crees que podría pasar? Sí, que, por ejemplo, con la situación que tenemos ahora tan divertida, entre comillas, con Donald Trump. Claro, yo lo pienso muchas veces. Siempre digo, ahora Donald Trump se levanta un día con el pie cruzado y dice, llama a Microsoft a esta gente, mira, que le corten los cables a Europa, que se han reído de mí. Y podría pasar, y no tendríamos acceso ni a Gmail, ni a Microsoft, ni a instalaciones de Macintosh, ni nada de la IA. Entonces estaríamos vendidos. Si además no deberíamos tampoco centrar nuestra producción en estas herramientas externas, sino que apostemos por inteligencia artificial soberana, o sea, montar esos data centers en España usando modelos, a ser posible modelos libres, ¿vale? Que se sepa cómo están entrenados, que estén bien probados, porque ahora mismo no sabemos esos modelos que estamos usando ChatGPT, que le enviamos las fotos de nuestros niños para hacer cosas graciosas, no sabemos esas fotos, dónde están, quién la está usando, qué están haciendo con ellas. De hecho, cuando investigo sobre este tema y veo, por ejemplo, noticias como el nuevo centro de datos de hiperescala que se está construyendo en Citai, lo que veo es que va a ser un espacio para alquilar esos servidores a esas grandes tecnológicas de fuera, a Microsoft, a Amazon, a Google, a todas estas. No son empresas de aquí, de España, de Europa, que van a utilizar ese espacio, sino que le estamos alquilando. Voy a hacer un símil también como los pisos turísticos, ¿no? En Granada. Le estamos alquilando nuestros barrios, nuestros edificios, nuestras casas a extranjeros que vienen de fuera con tal de que nos generen negocio. Pero claro, ¿nos puede ir en nuestra contra todo eso? Correcto, exactamente. El ejemplo que has puesto es buenísimo. Es verdad que producen de negocio, dejan dinero y una sociedad que nos gusta mucho el dinero, lamentablemente, y no hace falta el dinero para comer también. Pero muchas veces, en ejemplos como este, cuando hacemos estos contratos con esas empresas, yo muchas veces digo, cuidado que puede ser venderle el alma al diablo. Nos está dando algo muy bueno, muy fácil, es fácil, todo funciona perfectamente, pero en un futuro ese corte de cables nos dejaría vendidos. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué soluciones hay a toda esta situación? Pues yo creo que quizás los gobiernos, las empresas privadas españolas también, deberían apoyar un poco por esa guía soberana, ¿vale? Poder utilizar data centers de aquí en el que las empresas pues, monten sus propios servidores privados para ellos, donde sus datos estén controlados por estas empresas, por estas instituciones, que no dependamos de empresas externas. No digo cortar relación con estas empresas, porque también es verdad que nos ayudan y nos hacen la vida más fácil, pero intentar pensar un poco por nuestra soberanía digital.
En caso de que ocurra algo como lo que estábamos comentando, ¿no? Tener una alternativa, tener una posible correcto. solución para seguir funcionando, porque hoy en día cada vez se está aplicando más la inteligencia artificial en todo, en la educación, en la sanidad, en todos los trabajos, cada vez se está utilizando más. Entonces, claro, todo eso le genera negocio a todas las empresas que ofrecen ese servicio de inteligencia artificial. ¿Vamos tarde ya en Europa y en España para sumarnos a esa carrera de ofrecer servicios de uso de inteligencia artificial con nuestras propias empresas? Yo creo que no, porque existen modelos bastante buenos que son abiertos. Por ejemplo, el famoso DeepSeek. Hay versiones libres, mucha gente se descarga modelos abiertos como Qwen y tal, que tú puedes ver cómo se han entrenado, puedes probarlos, puedes ejecutarlos. En vuestros propios ordenadores también podéis ejecutar modelos de inteligencia artificial. O sea, ya existe. Y creo que también en España hay mucho talento, la gente investiga muy bien en inteligencia artificial en España, hay muchas universidades top, empezando por la Universidad de Granada, y un montón de empresas muy buenas en España que quieren apostar por eso. Yo creo que tenemos el talento. Quizás nos falta un poquito más de formación y de hacer saber que estas empresas existen. ¿Vale? Entonces, la labor que hacéis de Granada Sostenible, también lo intentamos desde la cátedra GPU Solutions, intentamos también formar a las personas, dar a conocer estas empresas locales y quizás eso, apoyar un poco también a nuestro talento local, nacional de nuestro país. Así es, hablemos un poco, si te parece, de cómo surgió esa cátedra tan interesante, GPU Solutions, de Green Computing, cómo nace todo esto. Bueno, las cátedras son una colaboración que tiene las universidades con empresas para trabajar juntas, un rollo flexible, entra dentro de una oficina de mecenazgo, se llama, y las empresas dan dinero o materiales y tal para trabajar junto a la universidad con un tema que sea también importante para la sociedad. En este caso, la empresa GPU Solutions es una empresa que ofrece este tipo de servidores en suelo español, ¿vale? De servidores de muy alto rendimiento, y ofrecen servicios de inteligencia artificial. Yo quiero usar, por ejemplo, este modelo para gestionar todos mis datos de mi empresa. Pues puedo ejecutarlo en un servidor privado que ellos ofrecen aquí en España, ¿vale? Que no tenemos problemas de que nadie nos corte el cable, porque no dependemos de empresas extranjeras. Entonces, esta empresa es de reciente creación y está apostando mucho por estos servicios. Y quiere que la universidad, con el talento que es la universidad, tanto los profesores, el estudiantado y tal, toda la gente que se pues quiere hacer cosas con ellos. Entonces, le ofrece a la universidad, a través de la oficina de mecenazgo, pues crear esta cátedra. Tú eres el responsable de esta cátedra, eres el director. ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de talleres, de eventos organizáis para que llegue esa formación o esa información a los estudiantes, a los profesores y a la sociedad? Pues hemos ya realizado algunos eventos de difusión de esta temática. Por ejemplo, organizamos un PyData hace un par de meses, en el que hablábamos pues, de cómo medir, herramientas para medir en tu ordenador cuánto consume. Hablamos de técnicas de reducción del consumo energético, cómo los centros de procesamiento de datos pueden utilizar técnicas para reducir esa energía. Por ejemplo, una cosa tan simple como hacer los centros de datos en un sitio con mucha nieve, pues son más fresquitos, y es un ejemplo. Ese es una de los eventos. Y también la semana que viene tenemos la jornada de Green Computing de EIA Soberana en la Universidad de Granada, en la que van a venir distintos actores del mundo empresarial, del representantes de los estudiantes, investigadores, empresas, para contar cómo ellos y ellas utilizan estas técnicas para hacer IA soberana y sostenible. ¿Cuál está siendo la respuesta por parte de los estudiantes de la Universidad de Granada y de los profesores y de toda la comunidad universitaria a este tipo de actividades? ¿Le interesa o no le interesa? Sí, le interesa bastante. Sí. Aunque llevamos poco tiempo con la cátedra, la idea es que sea una colaboración a 2 y más años. La idea es repetir esta jornada, hacer más eventos. También con la cátedra estamos realizando investigaciones con becarios
y becarias que están haciendo sus TFG sobre esta temática, también usando los servidores de GPU Solutions y tal, y hemos encontrado bastante interés porque se apunta mucha gente a estos, tenemos un formulario de inscripción para estos eventos y se llenan bastante rápido. Para este próximo evento que estáis organizando, que si no recuerdo mal es el próximo martes 26 de mayo, correcto, durante todo el día en la Escuela de Informática. ¿Cómo se pueden apuntar a este evento? Pues si entráis en cátedras.ugr.es/GPU Solutions, ahí podéis ver el formulario de inscripción, podéis ver el programa también de las personas que van a impartir una charla, pero en esa página web también iremos anunciando futuros eventos y colaboraciones. Queremos hacer también microcredenciales, que son como cursos oficiales pequeñitos, sobre esta temática también, para que sepamos qué tenemos que tocar, dónde deberíamos investigar para introducirnos en este mundo. Dejaremos en la descripción de este vídeo toda la información, los enlaces para que podáis bichear y encontrar más información sobre esta cátedra tan interesante. Pablo, ¿qué líneas de investigación se están llevando a cabo a través de esta cátedra? ¿En qué se está investigando? Se está investigando, por ejemplo, en crear las famosas redes neuronales, que son esos algoritmos matemáticos de multiplicaciones que te he comentado, hacer que esos cálculos consuman menos energía. ¿Vale? Por ejemplo, estamos haciendo algoritmos que detectan no solamente lo buena que es la red neuronal, sino la energía que consume. Entonces estamos intentando encontrar ese equilibrio entre poca energía consumida, pero buenos resultados. Estamos usando una cosa que se llama algoritmos evolutivos, que son algoritmos que simulan la selección natural, donde ponemos distintas soluciones a competir entre sí, y las que sean energéticamente buenas y de buenos resultados se comen, digamos, matan a las soluciones malas, y poco a poco, imitando la selección natural, conseguimos esas redes neuronales que consumen menos energía, pero dan mejores resultados. ¿Qué tipo de resultados vamos a conseguir con este tipo de investigaciones? ¿Qué tipo de uso vamos a ver próximamente en la sociedad? Por ejemplo, una cosa muy típica en redes neuronales es detectar los objetos. Entonces, yo cojo un objeto y la red neuronal detecta gato, perro, móvil, ¿vale? Eso consume, cada vez que tiene que detectarlo, se tienen que multiplicar muchos números. Si conseguimos reducir ese número de multiplicaciones, sigue diciendo que es un gato, pero ha requerido menos energía y menos tiempo en detectarlo. Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, utilizarlo en drones, ¿vale? Para cuando hay drones, los drones requieren mucha energía para volar. Si podemos reducir las baterías para poder volar mejor, es un ejemplo de uso de este tipo de redes neuronales que son eficientes, pero que dan buenos resultados. Me gustaría conocer en tu cabeza cuáles son las preocupaciones o cuáles son los intereses que tienes respecto a la inteligencia artificial y su impacto en el medio ambiente, en la sociedad. A ti, ¿cuáles son los principales problemas que te preocupan? ¿Cuáles son las soluciones en las que estás pensando para enfrentar esta problemática? A mí, sobre todo más que el consumo energético, que es muy importante, es el componente social. Que deleguemos todo nuestro pensamiento a la inteligencia artificial, que nos creamos todo lo que dice la inteligencia artificial. Yo siempre digo a mis estudiantes, cuando usáis la inteligencia artificial, pensad que os está mintiendo, porque falla mucho, pero muchas veces copiamos y pegamos, con fallos, no leemos. Entonces, dicen, es como una calculadora. No exactamente. La calculadora yo me he quitado del cerebro hacer raíces cuadradas, pero con la IA me estoy quitando el razonamiento, el buscar distintas opiniones, aquí y aquí, unirlas entre sí, tomar las decisiones, y a mí me preocupa más que nos haga más idiotas, con perdón de la palabra. Sí. Pero eso. Y otra cosa que me preocupa mucho es que los gobiernos, empresas y tal, están delegando la responsabilidad en la IA. No, es que hemos atacado este país porque la IA nos ha dicho que sí, pero tú has tomado la decisión. Entonces, esto parece que muchas veces las empresas usan la IA para quitarnos la decisión. Ya no es problema nuestro, lo ha decidido la IA, no soy yo. Entonces, es un problema, porque es culpa de la IA. Yo no me metas en la cárcel porque lo ha decidido la IA, no yo. Y eso es un problema gordo. Aparte de sin contar el tema de las fake news, el control de la información y eso, que son temas muy importantes. Yo cuando utilizo la inteligencia artificial siempre le cuestiono, siempre le llevo la contraria, casi siempre, y funciona. Porque, sin ir más lejos, estaba haciendo una consulta sobre la nueva normativa de las comunidades energéticas que ha pasado. Al inicio eran 500 metros el radio de que tenían de acción, luego 2 kilómetros y actualmente son 5 kilómetros, donde una vivienda puede
beneficiarse de la instalación fotovoltaica que haya si está dentro de ese radio de 5 kilómetros. Le hice la consulta a la inteligencia artificial y me dijo que eran 2. Le llevé la contraria y me dijo, efectivamente, tienes razón, disculpa. Y esto es imperdonable, te dice siempre. Pero claro, como estamos delegando en la IA, ¿verdad? Me he equivocado. Pues no pasa nada. Claro, con lo cual, ¿tú recomiendas que cuestionemos y que le llevemos la contraria a la inteligencia artificial? Llevar la contraria, como te he dicho, al final son multiplicaciones de palabras entre sí. Si yo le digo te equivocas, la palabra te equivocas intenta a partir de esas palabras negativas cambiar esa probabilidad de sacar otras palabras. Por eso te dice, tienes razón, porque está entrenado para producir palabras una detrás de otra a partir de lo anterior. Entonces, la gente le pone, la humanifica mucho. Dice, no, es que si le dices no te equivoques, no se equivoca. No es que no se equivoque, no es un conjuro mágico arcano que yo le meto. La gente piensa, es que está razonando, es que es consciente de sí misma. No es así, es multiplicación de probabilidades, de estadísticas y matemáticas. Entonces, estamos dando esa humanidad que no tiene. ¿Cómo deberíamos entonces comportarnos a la hora de usar la inteligencia artificial, ya sea de manera escrita o ya sea por voz? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Yo, para cosas muy sencillas del día a día, no hay problema en usarlo. Para tus hobbies, para ayudarte a reducir tu escrito, para ayudarte a redactar un correo, para traducir al inglés a alguna parte. Tampoco me fiaría mucho yo de las traducciones. Pero cuando hay algo importante, no lo dejemos en la IA. No sé si estáis viendo estos informes que salen. Se publica un informe de no sé qué hecho por IA, que se equivoca. Las famosas ratas nadadoras, aquellas de hace poco. Para cosas importantes, cuestionarla siempre. Y aunque la IA te diga algo, dices, venga, ya tengo una base que me da la IA. Ahora vamos a comprobarla. Pues buscar fuentes reales hechas por humanos. Buscar en bibliografía hecha por humanos. Para confirmar. Por ejemplo, yo lo uso, por ejemplo, dame una idea para hacer una asignatura nueva, qué temas debería dar. Este y este. Venga, y a partir de ahí ya tengo una base para que yo, buscando en libros, hablando con gente, ya confirme o no que eso tiene sentido y ya lo expanda. O sea, que puede ayudarnos, pero no delegar todas nuestras decisiones o todas las decisiones más importantes de nuestra vida, delegarla en la IA. Y para utilizarla de manera más eficiente y sostenible, cuanta más información le damos, cuantas más palabras utilizamos, mayor consumo producimos. Estuve viendo que en reportajes y en documentales en televisión se decían de manera genérica que utilizar una pregunta de una inteligencia artificial era el equivalente a una botella de agua. Esto no es así, depende, ¿no?, del tipo de consulta y depende del tipo de uso que hagas, consumirá más recursos o menos. Cuanto más texto le metes y más texto te sale, más multiplicaciones de todos esos números hay, más energía requiere. Bueno, la generación de imágenes famosa consume muchísima energía y es verdad lo de la botellita de agua. Hay artículos científicos que demuestran que el consumo energético de esa imagen equivale a que gasta una botella de agua para ese calor que produce, se evapora, ese agua se evapora en los centros de procesamiento de datos, tienen unos disipadores que vuelven a la atmósfera, o sea, son vapor de agua que salen de nuevo a la atmósfera. Claro, pero será para una determinada petición de una imagen o varias o lo que sea, pero claro, no podemos decir a nivel genérico, oye, generar 10 imágenes son 10 botellas de agua. No, claro, no. Es de media, claro. Es de media, pero una idea que puede ser es no usar la IA para chorradas. Eso es muy difícil, hay que convencer a la gente, es muy divertido generar imágenes de tus personajes del rol, por ejemplo. Es difícil. Cuando se puso de moda, vamos a hacer nuestra familia en Ghibli. Aparte del problema de enviar fotos de nuestros niños y niñas a estos servidores, que esa es otra, que podemos hablar también de ese tema, pues intentar reducir un poco el consumo. En vez de preguntarle a la IA algo, a lo mejor si le pregunto en Google, que también consume energía, a lo mejor en las primeras páginas de Google nos dice la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que hace poco todas las páginas de Google ya empiezan a estar generadas por IA. Claro. Y yo he visto páginas de mi hobby y tal, que están hechas por IA y también tienen fallos. Entonces ya no nos podemos fiar tampoco de las páginas web, porque la gente la usa, hazme una página web de IA de pintura, con todos los elementos, me da igual que sea verdadero o falso, yo lo publico en internet y la gente que lo busca entra en mi página web, sea verdad o no lo que tenga publicado y gano visitas. Entonces hay otro problema también, el uso de la IA para generar datos que están en internet que son falsos. Con lo cual,
importantísimo ahora más que nunca contrastar las fuentes de esa información y sobre todo si estamos elaborando artículos periodísticos, documentales o investigaciones relevantes, realmente irnos a esas fuentes de esas publicaciones que han sido revisadas, que están certificadas, que no es algo generado por la inteligencia artificial, sino que hay personas detrás, personas humanas que lo han revisado, intentan utilizar fuentes creíbles, que están revisadas por pares, por ejemplo, en bibliotecas, periódicos que tengan ese prestigio. Los periódicos a veces se equivocan y tal, pero bueno, no es lo mismo el blog de Pepito que yo que sé, que El País, por ejemplo. Digamos que hay fuentes y fuentes. Pues otro problema que también tenemos es que lo bueno de Internet es que no ha dado voz a todo el mundo y lo malo de Internet es que no ha dado voz a todo el mundo. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir esa fuente y hacerlo bien. Y, por supuesto, no decir a la IA, hazme el TFG, porque así no nos estamos haciendo un favor. Lo comentaba hace poco con Manuel Muñoz, el CEO de la empresa Cívica Software, que a él le gusta mucho escribir, y le decía a Manuel, en el futuro tendremos cada vez más publicaciones, más libros, más novelas, más artículos publicados por la inteligencia artificial. ¿Cómo sabremos que esto está hecho con inteligencia artificial o que lo ha escrito un guión, por ejemplo, de una película o de una serie ha sido escrito por una persona y no por la inteligencia artificial? ¿Cómo sabemos si sí o si no? Ya hay muchísimos libros en Amazon ya generados por la IA, ya hay muchas imágenes, ya hay muchas fotografías que incluso ganan concursos de fotografía y están hechas por IA y tienen que impugnarse. Hace poco el concurso de fotografía Hasselblad detectó una imagen hecha con IA entre los galardonados. Y cada vez hay más. En Amazon hay muchísimos libros hechos por IA y con imágenes hechas por IA y cuesta cada vez más detectarlas. Entonces, ¿qué pasa también, creo yo? Que la IA siempre se basa en patrones, como aprende de lo que ya hay, intenta repetir esos patrones. Si tú le dices, hazme un guión, te va a hacer un guión por ahora bastante genérico. Por mucho le diga, invéntate cosas buenas, yo he hecho pruebas también para mis juegos de rol, para ver qué me genera, y son cosas muy básicas, no innovan. No hay un Tarantino de la IA, una IA no es un Tarantino. Puede imitarle a Tarantino si aprende de Tarantino, pero alguien nuevo que sea rompedor no puede copiar la creatividad, pero creatividad propia y originalidad propia no tiene, ¿no? No tiene. Siempre es una imagen en estilo tal, una imagen imitando a, estilo Ghibli, estilo Simpson, estilo no sé qué, pero si quiere un estilo nuevo, invéntate un estilo nuevo, va a seguir siendo algo basado en lo que ha aprendido. Vamos, si te parece, al tema estrella que se habla en todas partes, que es que la inteligencia artificial va a quitar un montón de puestos de trabajo, va a mandar al paro a un montón de gente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Esto es verdad o no? Pues, desgraciadamente puede ser verdad. Por ejemplo, a nivel de programación, la IA programa bastante bien. Y lo veo, yo cuando la uso para generarme código y tal, lo genera bastante bien. Es verdad que una persona que se dedica a esto con experiencia va a generar mejor código y va a encontrar mejor las cosas. La IA genera mucho barullo, mucho ruido también, que luego es muy difícil de quitar. Pero es verdad que ayuda mucho a la hora de programar. Compañeros y compañeras míos de empresa me dicen que en su empresa ya la usan para programar, cada vez programan menos. Entonces, claro, sobre todo esos puestos de entrada, esos programadores juniors, que se les llama, que están empezando a aprender y tal, pues prefiero usar una IA que me programa lo mismo que un programador junior, y luego tener un programador senior que lo arregla. También puede ayudar pues, para escribir informes, para un montón de cosas. Y sí, yo creo que va a afectar y va a quitar puestos de trabajo. También nos está dando es verdad que ahora somos súper eficientes con la IA, pero el problema que tenemos es que seguimos trabajando 8 horas diarias. Mi padre, cuando trabajaba en su oficina, tenía que escribir a máquina todas las cosas, con el ordenador podía copiar y pegar. Con la IA tardamos no sé qué y seguimos trabajando 8 horas diarias. A lo mejor hay que cambiar un poco el chip, y si la IA nos hace que seamos 3 veces más eficientes, pues por lo menos no 3 veces menos de tiempo, pues la mitad de tiempo, 4 horas al día, o trabajar 3 días por semana. Si tanta eficiencia, ¿para qué? ¿Para seguir trabajando 8 horas diarias desde 1900? Si ahora vamos a ser más productivos, ¿deberíamos de tener sueldos más altos trabajando el mismo número de horas o cómo debería ser? También, exactamente. Si a una empresa que me paga 1.000 euros le produzco 2.000 euros de beneficio, si ahora con la IA le produzco 4.000 euros y sigo cobrando yo 1.000 euros, aquí pasa algo. Entonces, una de dos, trabajo menos o me pagan más.
¿a ti qué te gustaría que pasara en la sociedad? ¿Que trabajásemos menos y tuviésemos más tiempo para el ocio y para otro tipo de actividades? ¿O que siguiésemos trabajando de lunes a viernes, nuestras 8, 10, las horas que trabaje cada uno en su puesto de trabajo, con el objetivo siempre de maximizar el beneficio, de producir cada vez más? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que nos interesa, personalmente me gustaría reducir el número de horas para dedicar más tiempo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hobbies, que es una cosa que nos falta en esta sociedad. Estamos siempre obsesionados con el trabajo y ya que la IA, pues es verdad que nos ayuda y es súper eficiente, vamos a reducir ese tiempo de trabajo y poder dedicarlo pues, a pasear, a disfrutar de la lectura, a cualquier hobby que nos guste. Claro, pero puede ser que si trabajamos menos horas y tenemos más tiempo libre, aumente, por ejemplo, el turismo y la turistificación que estamos sufriendo en nuestros barrios más turísticos de Granada podría aumentar, ¿no? Si hay gente que tiene más tiempo libre y decide viajar y no sé, puede aumentar, puede convertirse en un problema. Puede aumentar, efectivamente, puede ocurrir, pero también puede que a lo mejor la gente empiece a leer más. Eso en sus casas puede leer más. Ojalá. Ojalá, eso sería lo ideal. O pasee más, o simplemente estar con la familia, jugar con tu hijo. Si trabajas 8 horas, a tu hijo o hija le dedicas muy poco tiempo a lo largo del día. Pues a lo mejor estar jugando en vez de 1 hora con tu hijo, pues estar jugando 4 horas con ellos en vez de 1 hora. No tiene por qué ser turismo. Hablando de relaciones sociales, tú que has pasado mucho tiempo relacionándote con las máquinas, con los ordenadores, ¿tú crees que es saludable trabajar tantas horas sentado, rodeado de monitores, ordenadores, móviles, todas estas cosas? ¿O crees que deberíamos cambiar nuestros entornos de trabajo que fuesen un poco más naturales, un poco más amigables? Sí, yo creo que es una cosa muy importante y de hecho las empresas trabajan mucho por eso. Hay servicios de prevención de riesgos laborales que nos ponen sillas ergonómicas buenas, que nos hacen que cada hora nos levantemos a descansar un poco y tal. Eso es un tema que es realmente importante y sobre todo la gente, como yo mismo que estoy delante del ordenador así todo el día, hay que cambiar un poquito, hay que empezar a ir un poco más al gimnasio también para cuidarse y tal, e intentar que el trabajo eso no nos destruya, sino que nos ayude a construir. Estamos en la sede que tenéis de la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada. Cuéntanos un poco qué hacéis aquí o cuáles son las tareas que se llevan a cabo. Bueno, este es uno del almacén donde tenemos los ordenadores de donación. La Oficina de Software Libre, una de sus tareas, hacemos cosas en esta sede, pero tenemos también otra sede en el centro, y una de las tareas que hacemos es recogemos todos los ordenadores viejos que la Universidad de Granada va a actualizar por algunos más nuevos. Pensad en un aula de informática de 40 puestos, se compran 40 nuevos ordenadores y los otros que se hacían antes se tiraban. Entonces la Oficina de Software Libre los recoge, los tenéis aquí, los limpiamos, les quitamos el polvo, vemos si funcionan, le instalamos el sistema operativo Linux, que requiere menos energía, menos consumo, menos procesamiento que las últimas versiones de Windows, que tienen muchas cosas dentro, muchos programas, muchas historias, y son suficientes para ver vídeos, para dibujar, para escribir en documentos y tal, y eso le instalamos ese Linux, que es un sistema operativo libre, gratuito y abierto, y los donamos a institutos y ONGs. Entonces, todos esos ordenadores que veis, por ejemplo, ahí, van a la siguiente campaña de donación de material informático, en el que muchos institutos y ONGs de la provincia de Granada, incluso de otras provincias, también nos llaman para recoger ordenadores y darle una segunda vida. Estos ordenadores se ponen en un aula de un instituto, de ordenadores que pueden los chavales ver en YouTube, pintar, aprender un poquito a usar Linux y tal, les viene genial. Además, les sale a coste cero y con eso les damos una segunda vida a estos ordenadores. Sí, es una labor súper importante a nivel de economía circular porque sobre todo retrasáis el momento en el que toda esta amasijo de hierro, circuitos y cables
terminan en un vertedero, terminan Exactamente. abandonados en donde sea, o en el mar, o en el río, o en donde sea, que pueden acabar perfectamente. ¿Quiénes son las personas, los usuarios a los que cedéis esta tecnología reacondicionada o reparada? Pues a cualquier ONG, instituto, colegio, asociación que necesite de estos materiales, sea de Granada o fuera de Granada. Lo único es que no podemos enviarla fuera de Granada porque no tenemos presupuesto para enviarlo. Tenéis que venir aquí a este almacén con vuestro coche, vuestra furgoneta a recogerlo. Y tenemos un montón de ONG, asociaciones de vecinos, muchas AMPAs también, asociaciones de ayuda al desarrollo, de personas que trabajan con inmigrantes, con gente de la calle y tal, y sobre todo muchísimos institutos. Muchos institutos les viene de perla este tipo de material. Y cada vez que se cambia en la Universidad de Granada esos equipos por unos más nuevos, más eficientes y mejores, pues lógicamente esa cadena circular va teniendo mejores Exactamente, equipos, ¿no? en vez de terminar en la basura, pues pasan a otra persona, se usa más tiempo, esas asociaciones tienen que comprar ordenadores nuevos durante más tiempo, aumentamos el uso y claro, reducimos la huella de carbono. Muy bien. Cuando encontramos ordenadores tan antiguos que de verdad no se pueden usar, llamamos a la unidad de calidad ambiental que se encarga de enviarlo a reciclaje, no lo tiramos a un vertedero cualquiera, sino que eso se distribuye ya a distintas plantas de reciclaje. Muy bien, y ahora que se está hablando mucho de los minerales, de las tierras raras, de todos los componentes que necesitan toda la electrónica, toda la circuitería de nuestros ordenadores, de esos servidores, esa GPU de los móviles, ¿es fácil recuperar toda esa materia prima y separarlo y volver a reutilizarlo? ¿O Es bastante complicado? costoso, es bastante complicado porque hace falta unos procesos químicos bastante costosos. Cualquiera de estas plaquitas, cualquiera de estos cacharritos, cuesta bastante recuperar, incluso tienen oro, tienen materiales bastante caros, cuesta bastante. Existen técnicas que lo hacen, pero es muy complicado y muy costoso. Quizá deberíamos investigar más en cómo recuperar mejor estos materiales para poder reciclarlos de manera más fácil. Claro, porque nos estamos centrando en la minería, en ir donde está la fuente originaria de esos materiales para poder utilizarlos. Las grandes fortunas, las grandes empresas están ahí a por ello para tener ese material en su poder y comercializar con ello, pero igual podría ser más sostenible o incluso más rentable tener industria aquí en España para poder recuperar esos materiales que están presentes, ¿no?, en toda esta electrónica. Sí, la verdad es que es un tema que también me preocupa mucho, el tema del reciclaje, no solamente de los componentes electrónicos, sino en general. Yo cuando tiro plásticos y tal, eléctricos, de verdad esto se puede reutilizar, reaprovechar y no tener que volver a generar más materiales si ya tenemos esto. Y yo creo que una industria interesante y realmente relevante para nuestro futuro y la sostenibilidad del futuro es eso, empresas de reciclaje que puedan aprovechar mejor estos recursos. ¿Tú crees que los ordenadores de los próximos años serán más resistentes y más duraderos o seguiremos viviendo en ese ecosistema del capitalismo de que todo tiene una fecha de caducidad? Es verdad que tenemos esa obsolescencia programada, sí es verdad que existe, pero es verdad que hay empresas que luchan contra eso. Hay empresas de móviles, por ejemplo, que te ofrecen teléfonos que puedas cambiarle la batería, que no viene soldada. Es que estamos obsesionados con reducir el tamaño del móvil. Claro, eso hace que esté soldada la batería, la RAM, la cámara, y si se rompe algo, se rompe el móvil entero. Y no podemos cambiar. Si te quedas sin batería en tu móvil y consume menos, pues tienes que cambiar el móvil entero. Y hay una obsolescencia programada que es verdad que existe y está comprobada, y deberíamos empezar a pensar en buscar esos dispositivos que duren más. Hay un problema, que estos dispositivos que duran más suelen ser más caros. Entonces tenemos esa paradoja, ¿verdad?, de vamos a comprar, si tengo dinero me compro algo que dura mucho, y si tengo menos dinero me compro muchas cosas que duran poco, y al final me gasto más dinero en las cosas. El pobre se gasta más dinero comprándose muchas veces lo mismo que el rico que se compra una cosa una vez y le dura más tiempo. Claro, sí, no sé si conoces la marca de ropa Patagonia. Su filosofía es elaborar prendas de ropa de gran calidad que son resistentes y duraderas.
Ahora mismo vivimos en una sociedad donde está muy de moda estar cambiando de ropa cada 2x3, tener 200 pares de zapatillas diferentes, 300 camisetas una temporada, exactamente, de una calidad bajísima. Que valen 5 euros y por 5 euros me compro esta camiseta de la Guerra de la Galaxia, qué graciosa. Y lo que tú dices, te dura una temporada, se te queda el cuello ya muerto, porque usan materiales muy baratos, de plástico, más que de lana y tal, y son muy baratas, pero al final te empiezas a comprar camisetas de 5 euros cada 6 meses, en vez de comprarte una camiseta buena, que valga más. Además, otro tema que es el comercio justo. Estas camisetas que nos cuestan 5 euros es porque le han pagado 10 céntimos a quien lo ha hecho, en Bangladesh y estos sitios. Entonces, hay muchas empresas españolas, es verdad, que están haciendo, por ejemplo, zapatos, zapatillas, abrigos y tal, en la faena que cuesta más caro. A lo mejor te cuesta una chaqueta, te cuesta en ese sitio 200 euros y la chaqueta parecida en una gran marca te vale 50. Pero la española, digamos, se ha hecho con sueldos de aquí, con calidades de aquí, con control, con materiales buenos y tal, que te puede durar más. Sí, yo aprovecho, desde Granada Sostenible, si habéis visitado nuestro nuevo sitio web, veréis que estamos fomentando y apoyando todo lo que podemos el comercio sostenible local. No sé si conoces, hay una tienda muy chiquitita en el centro de Granada que se llama Alquimia. Sí, la conozco, sí. Pues sí, ellos trabajan el tema de la ropa ecológica, de la ropa sostenible. Sí. Amigos míos compran allí. Pues os invitamos a buscar más información sobre esta tienda de ropa, por supuesto a ir presencialmente y a echarle un ojo a toda la ropa que tienen, porque creo que estamos apoyando el comercio local. Sí. A mí me encantaría que en Granada o en España fuésemos productores de nuestra propia tecnología, pero no lo conseguimos porque seguimos dependiendo de China, que lo hace todo súper barato, en mucha cantidad y eso funciona. Claro, porque le paga muy poco a su gente, entonces claro, queremos tener cosas muy baratas a cambio de algo. Entonces también estamos externalizando nuestras cosas para que nos salga más barato, lo mandamos a China y ya lo tenemos aquí. En el momento que China diga ahora lo nuestro es nuestro, nos pasa lo mismo que hemos dicho antes de los centros de datos. También estamos vendiendo nuestro alma al diablo si hacemos esas cosas. O por ejemplo, una cosa que hago yo también relacionado, cuando paso por Alquimia y tal, yo he decidido que todas las cosas que compre intentar no hacerlo todo online. ¿Por qué? Porque voy yo andando al centro de Granada, compro un libro, yo para los cumpleaños, para regalos, prefiero ir a tiendas como Dune, a Frismondo, que están en el centro de Granada, que conozco a las personas. Podría llamar a Amazon y me llega al día siguiente, pero estoy contaminando, estoy haciendo que una furgoneta venga a mi casa, en vez de darme yo un paseo andando desde mi casa a comprarlo. Entonces yo animo a todo el mundo que pueda que deje de usar Amazon y otras tiendas online, que son muy cómodas, es verdad. No usarlo para todo. Pero exactamente. Se puede usar de vez en cuando para algo que no encuentras aquí en Granada, una pieza específica de la cámara que necesito que se me ha roto. Para un regalo de alguien, pues ve al centro, habla con la gente, ve a tu librería local. Y estamos perdiendo también eso, que es Navidad, lista de gente, pues para este le gustan las películas, para este no sé qué, para este no sé qué, envíamelo. Y vienen cuatro furgonetas distintas a mi casa a entregarme las 4 cosas distintas. Pues intentar eso, pensar un poquito, ¿cómo es? Piensa globalmente, actúa localmente. Sí, esa es la filosofía que seguimos desde Granada Sostenible. No sé si te pasa a ti, yo disfruto mucho comprando en el comercio local de Granada, yo también. Sobre todo porque tengo el trato personal con las personas de esos negocios, entonces no te estás relacionando con una tienda online, que estoy a favor de las tiendas online y de los comercios electrónicos porque para muchas cosas viene bien, pero no para todo. Entonces, por eso, cuando voy a la tienda de ropa del barrio o cuando voy a la frutería, ya me conocen. Claro, exactamente. Ya saben incluso cuál es mi talla. Yo cuando compro en cómics y tal, le digo, oye, si lo tienes, para un regalo, si lo tienes ya, no, si te conozco, no te falta ni ticket, vienes de vuelta y te lo cambio. Como me conocen. Claro, y una de las ventajas del comercio local es que el dinero que nosotros dejamos en esa tienda se queda aquí en lo local, porque esas pequeñas empresas, esas tiendas, tributan y pagan sus impuestos aquí, no se va a las cuentas de fuera, de Amazon o de no sé quién, ¿no? Exacto. Bueno, pues oye Pablo, está siendo un placer esta entrevista contigo. En próximos capítulos de Granada Sostenible nos gustaría seguir contando contigo para conocer tu opinión, porque esto va a seguir evolucionando, la inteligencia artificial.
Yo estoy un poco preocupado por cómo va a ser ese futuro, porque estoy viendo que no se le está poniendo el límite del que estábamos hablando, pero sí, bueno, opino igual. tengo esperanza también, porque cuando veo que desde la Universidad de Granada, en la oficina de software libre, se están haciendo cosas para fomentar la economía circular, desde la cátedra GPU Solutions se está investigando y se están haciendo actividades para que todo este conocimiento cada vez llegue a más gente y esas investigaciones sirvan para que sea más sostenible todo esto, me da un poco de esperanza y de alegría. Y bueno, yo, como siempre, nos gusta terminar con un mensaje que nuestro invitado quiera dejar para las personas que nos están viendo. Si hay algo que te hubiese gustado comentar y no lo hemos dejado en el tintero, no lo hemos comentado, alguna reflexión final, lo que tú quieras decir, ahí tienen las cámaras. Bueno, me gusta mucho esa reflexión final que has tenido tú también, y yo creo que si todas las personas como sociedad hacemos un poquito, que al final creo que cada gesto cuenta. Entonces, si hacemos simplemente irnos a comprar al centro, en vez de hacer una llamada a una empresa externa, si empezamos a utilizar la guía de manera más respetuosa, poco a poco, yo creo que con que hagamos un poquito cada persona en nuestro día a día y tengamos esa mentalidad de que queremos hacer un mundo mejor, ¿vale? Una sociedad mejor, una sociedad más justa, por poquito que hagamos, al final mucha gente se acumula y creo que eso es lo que puede hacer un futuro mejor para la humanidad. Un gran mensaje, Pablo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Oficina de Software Libre y de todo vuestro universo aquí en la Universidad de Granada. Gracias por participar en esta entrevista, nos vemos pronto. Y a vosotros os esperamos en el próximo capítulo de Granada Sostenible.